WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Y antes que nada, o antes que todo, o ante todo, como sea, se puede decir de todas maneras. Hostos para todos los días. Cito a Hostos. El corazón se educa por el corazón, por la reflexión, por el ejemplo, por la noción de la realidad que da la vida, por la noción de lo bello que da el arte, por la noción de la virtud que da el conocimiento de lo justo. Esa es una cita de Eugenio María de Hostos. Hostos para todos los días. Bueno, en el día de hoy vamos a tener una conversación interesantísima con una empresa que va cumpliendo, está mira ahí en la orillita, a un rito de cumplir 20 años de existencia y que ustedes no tienen idea de lo que es, pero que está cumpliendo hace 20 años con una función importantísima, con muchas funciones importantísimas, vamos a decir, impactando el empresarismo, que qué importante es en este país impactarlo y de la manera que ellos lo están haciendo. Así que se trata de ACTCO Advisory Group y nada menos y nada más que Alfredo Carrasquillo, el queridísimo Alfredo Carrasquillo, es el gestor y el fundador de esta empresa. Pero además de Alfredo, está conmigo un joven que estoy segurísima que le da mucho orgullo Alfredo y placer de tenerlo en ese equipo porque es muy joven y está contribuyendo a este trabajo maravilloso que hace ACTCO Advisory Group. Se trata de Michael Pagán Castañer, que es consultor en desarrollo organizacional y comunicación corporativa. Así que me parece que les doy la bienvenida. Les agradezco mucho que estén aquí conmigo esta mañana y empecemos de inmediato esta conversación porque ustedes saben que una hora no da para nada. Así que vamos para encima. Alfredo, ¿qué estaba pasando en tu vida hace 20 años que tú dijiste, hay que hacer esto? Pues mira, los orígenes van, primero que todo, Delvis, siempre agradecido y honrado de la posibilidad de conversar contigo. Siempre es un gusto charlar en este espacio. Y más aún hoy compartirlo con un colega al que admiro y respeto mucho como Michael. Los orígenes van mucho más atrás de 20 años y yo creo que esta historia nunca te la he hecho, y es que yo había decidido en mis estudios de bachillerato que quería ser psicoanalista y me fui a México a estudiar psicoanálisis, pero en México me secuestraron. Y por razones de seguridad, como no había mucha claridad de a qué se había debido el secuestro, no me permiten quedarme en México y regreso a Puerto Rico en un momento que no puedo retomar mis estudios en ningún sitio, tengo que esperar al próximo otoño. Así que decido hacer labor voluntaria y en ese momento, buscando qué labor voluntaria hacer, me dicen, bueno, si usted estaba estudiando para ser psicoanalista, supongo que usted sabrá escuchar a la gente, así que a lo mejor usted puede juntarse con algunos grupos aquí que están en organizaciones comunitarias que a lo mejor tienen desafíos para entenderse unos con otros, para trabajar juntos y mira a ver si logra algo, ¿no? Y para mí fue como descubrir un océano nuevo porque era, wow, uno puede utilizar herramientas del psicoanálisis y la escucha analítica para escuchar grupos, equipos de trabajo, en mi absoluta ignorancia, pensando que estaba descubriendo el Mediterráneo, cuando en verdad hay una larga tradición, tan vieja como el psicoanálisis, de profesionales del mundo de los estudios organizacionales y del liderazgo que utilizan esas herramientas para acompañar a los líderes a desarrollar sus esfuerzos de liderazgo y a los equipos de trabajo para hacer cosas en las empresas. Así que decidí retomar después en Nueva York, en Cincinnati, en Quebec, mis estudios, pero ya no solo para hacerme psicoanalista, sino para formarme en el tema del liderazgo y del desarrollo organizacional. Eso es lo que entonces desemboca que en mi práctica profesional, además de enseñar en la universidad y mantener mi práctica clínica, que lo hice por 20 años, pues decidí crear esta empresa en el año 2004, y por 16 años fue un proyecto solitario donde yo con algún apoyo administrativo trabajaba, pero ya hace algunos años
decidimos constituir un equipo de consultores y crecer el proyecto, y ya somos un grupo de 7 personas dando apoyo a equipos y organizaciones. De pronto tuvo tanta acogida que no dabas abasto. Correcto, llegó un momento en que ya la lógica era que, bueno, no tengo más horas para contratar, no tengo más tiempo, me llamabas y me invitabas a este espacio y no te podía responder, sí, así caramba, que era necesario. Un abandono terrible. Era necesario traer otra gente, pero además porque había otras necesidades que yo no podía atender, porque uno no conoce todos los temas, y ahí es que vamos trayendo colegas al equipo que tienen otras especialidades y otros peritajes. Ese es un poco el origen de este proyecto que se formó en mayo del 2004. Muy bien. Y entonces cuéntame tú, Michael, ¿cómo entraste tú aquí? ¿Cómo te interesaste en esto? Mira, yo conozco. Bien joven. 31. Ya no estoy tan joven, ya. Eso es en comparación conmigo, ya, lo que pasa. Un millennial geriátrico, así que tampoco. ¿Cómo? Yo mismo soy un millennial geriátrico, así que tampoco. Es cierto. Pues yo un millennial en peligro de extinción. Exacto, ya estamos a lo último ya, ¿no? Yo conozco a Alfredo hace muchísimos años, ¿verdad? Y precisamente entro también a este mundo de la consultoría y el liderazgo precisamente por la atención, ¿verdad?, que muchas veces no se le brinda a la dimensión humana en los procesos de liderazgo, ¿verdad? Y en ACO Advisory Group, teniendo obviamente a Alfredo como mentor en ese proceso, es algo a lo que se atiende, ¿verdad?, a lo que se mira, y cómo esa dimensión humana tiene implicaciones bien importantes en cada gestión organizacional, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, fue como un mundo así de qué interesante poder aportar desde este otro lugar, ¿verdad? Porque el liderazgo no es exclusivamente poder y está atado a una posición jerárquica, ¿no? El liderazgo es ante todo también un asunto muy emocional, ¿verdad? Si nos comunicamos, no nos comunicamos, cómo lo hacemos, desde qué lugares lo hacemos, pues nos habla precisamente de esa dimensión humana que es importante atender. Y dentro de esa dimensión humana, ¿cuánto saben las personas que están involucradas en una organización sobre valorar a los empleados, lo que es tan importante, claro, en esa dimensión humana? Yo me paso observando, yo soy, sobre todo en los fast foods, yo soy una observadora de cómo están de felices los trabajadores, y sinceramente he estado en algunos lugares que solo muestran infelicidad absoluta, enojo, y entonces yo digo, tú ves, el gerente o el dueño de este negocio no tiene idea de que si tuviese una buena relación y mostrara aprecio a sus empleados, ellos serían leales y tendrían un sentido de pertenencia y harían un trabajo, claro, o sea, se entregarían a la empresa. Cuando tú no tienes esa conciencia, pues estás en riesgo de que esos empleados sencillamente no den el máximo, les dé lo mismo si ven alguna cosa que está ocurriendo mal en el negocio, y me parece que ustedes por ahí entran dentro de eso también, ¿no? Claro, sí, yo creo que sobre todo a partir de la pandemia, ¿verdad?, hay un reposicionamiento sobre la relación, ¿verdad?, vida-trabajo, ¿verdad?, y de alguna manera ahora más que nunca ese balance, ¿verdad?, y cómo nos relacionamos con el trabajo cobra mayor relevancia. Así que muchas veces pensamos el engagement de los empleados como un asunto exclusivamente de beneficios o de compensación, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Es un asunto de cómo somos un nosotros mucho más grande, y cómo compartimos, ¿verdad?, una visión que nos une, ¿no? Entonces son asuntos que definitivamente atendemos y miramos, y que también son elementos diferenciadores en ACO Advisory Group. Cosa que ustedes entienden, cambio cultural y efectividad organizacional. Explíquenme un poco cuál es la observación. No sé si recuerdas aquella frase de Heráclito, el viejo filósofo, que decía, no nos bañamos 2 veces en el mismo río, ¿no? Y es una linda metáfora para decir que si tú metes la pata en el agua del río y la sacas y la vuelves a meter, el río se está en movimiento, es dinámico, pues ya no es igual. Así son las organizaciones y así es la vida, nunca son iguales a sí mismas, están cambiando todo el tiempo. Y en ese sentido, cambia el mundo, cambia el entorno, cambia la competencia, las organizaciones tienen que adaptarse a ese cambio. Y Michael hablaba de un cambio importantísimo que es todo lo que la pandemia trajo. Las expectativas de flexibilidad, la entrada de nuevas generaciones al mundo del trabajo, eso requiere otros liderazgos, eso requiere otras culturas organizacionales, eso requiere otra forma de dar servicio. Entonces, de repente las organizaciones, sobre todo las que han sido más exitosas, tienen más dificultad para cambiar porque piensan que su fórmula ha sido ganadora y que lo va a seguir siendo eternamente. Y parte de nuestra labor es acompañarla a mirar
qué de lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar hasta allá, qué nos va a permitir crecer a futuro y cómo podemos acompañar a esos equipos de trabajo a rediseñar, a redefinir lo que les va a permitir producir servicio de excelencia y lograr que esos empleados se sientan a gusto, porque hay una fórmula ganadora implícita en lo que tú decías recién, ¿no? Empleado que está satisfecho y contento va a tratar mejor a ese cliente que llega a recibir servicios, y ese cliente que se siente bien tratado va a querer seguir con ese proveedor, ¿no? Entonces los resultados de negocio van a ser mejores. Seguro, y además ahí viene el word of mouth, esa persona va a ser mercadeadora en sentido seguro, positivo, claro, a recomendar esa empresa. Claro. Así que ese es el tipo de cosas que nosotros ayudamos a las empresas a hacer, cómo hay que adaptarse a los tiempos, modificar, transformarse, particularmente en el grueso, la mayoría de las empresas de Puerto Rico y del mundo, que son empresas de familia, que al pasar de una generación a otra tienen que entender que del modo en que una generación lo lideró y lo manejó no va a ser el modo en que la nueva generación lo va a hacer, porque hay que ir adaptándose a los signos de los tiempos. ¿Qué tipo de organizaciones ustedes han estado atendiendo? ¿De toda clase o cómo es la cosa? ¿O algunos son muy... Trabajamos con organizaciones privadas sin fines de lucro, con fines de lucro, y organizaciones con fines de lucro son tanto empresas de familia como empresas públicas, es decir, empresas que cotizan en bolsa. Hacemos muy poco trabajo con gobierno, pero ante todo con organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas. Uh-huh. ¿Cuál es tu pensamiento sobre eso, sobre la gente a la que ustedes atienden? Pues yo creo que la gente está... O sea, las organizaciones que ustedes atienden. No, claro. Y lo que ellos a su vez hacen, ¿no? Porque ahí el liderazgo tiene mucho que ver en eso. Claro, yo creo que muchas veces andamos de alguna manera como en ceguera, ¿verdad? Estamos todos los días haciendo lo mismo y generalmente pensamos que lo estamos haciendo bien, ¿verdad? En nuestro mundo, desde nuestra perspectiva, ¿no? Sin embargo, la entrada con el trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nos ayuda a mirarnos, ¿verdad? Y a explorar esas otras cosas, ¿verdad? Que van mucho más allá del tema de la cómo nos autopercibimos, ¿verdad? Y nos ayuda a que a través de las miradas de otras componentes en el equipo nos demos cuenta donde hay ciertas faltas, ¿no? Así que la entrada del equipo, ¿verdad? En las organizaciones nos ayuda también, nos regala la percepción de otros actores que forman parte de las organizaciones, y es a través de esas miradas diversas que de alguna manera pues nos ayudan a mirarnos y a cuestionarnos también. De repente andamos por ahí gritando, haciendo 20 cosas, ¿no? Que no nos damos cuenta, con pobre comunicación, con pobre ¿verdad? Autoconciencia, ¿no? Y en la medida que equipos como el de ACO, pues de alguna manera se integran a la ecuación, pues nos ayuda a recoger esas voces del corpus, ¿no? Del cuerpo del equipo, y eso siempre es un regalo, ¿no? ¿Verdad? Siempre darnos la oportunidad de escuchar cómo los otros nos ven es un regalo importante, que muchas veces como que lo huimos, ¿verdad? Porque no nos gusta escuchar que la otra gente podría pensar dónde son nuestras áreas de oportunidad. Siempre es un proceso de escrutinio, así que es como medio antipático, pero es también un regalo, ¿verdad? Y en la medida que lo miramos así, siempre hay un cambio ¿verdad? O la mayoría de las veces hay un cambio de posicionamiento, porque en la medida que nos damos cuenta de esa cosa que no veíamos, pues definitivamente facilita cambios en conducta y sobre todo cambios de cómo nos vinculamos con nuestro equipo de trabajo. Así que por ahí hay una fortaleza importante. Bueno, yo creo que liderazgo es algo bien importante que hay que definir, y que me gustaría también que ustedes me digan en ese acompañamiento que ustedes hacen, cómo ustedes encuentran por primera vez a esas primeras personas que ustedes atienden, en qué es lo que ellos ven como lo liderazgo, y si realmente hay mucha diferencia entre lo que realmente es y lo que estas personas inicialmente han pensado que fueran, porque yo creo que liderazgo es algo bien importante para fomentar en este momento histórico en el que nosotros estamos viviendo. Si algo necesitamos en este momento es liderazgo real, del bueno, pero tengo que pausar. Así que al regreso conversamos sobre liderazgo. No se vayan. La camarita está allí. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Todos los domingos nos reunimos toda la familia y es emocionante ver con el palpitar de los años lo mucho que me llena el corazón el estar juntos. Jugando, pasándola súper y siempre pensando en cuando seamos grandes. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos,
Tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. Esto sucedió hoy. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Mire, el Rubén Sánchez lo ha mencionado usted como parte de las personas del equipo de campaña de Juan Zaragoza, que él dice que intervinieron con él o que intentaron intervenir con él en algún momento dado, que usted tiró un vaso con hielo en el estudio de Guapa Televisión y que provocaron una situación que él entonces le reacciona al evento que ustedes le estaban reclamando. ¿Eso ocurrió así? ¿Eso trascendió así, de esa manera? Mira, yo creo que Rubén está buscando alguna justificación para su conducta del debate. La realidad es, mi intervención con Rubén fue como 3 horas después de concluido el debate, cuando él me envía un mensaje de texto, y en el mensaje de texto me menciona que él nunca había tenido problemas conmigo, que él me respetaba mucho, que él no hizo nada malo durante el debate, y yo le contesté que a mí me parecía que era una barbaridad que él se hubiera comportado en la forma como se comportó con doña Idalia. Sigue Tapujos, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, por WIAC 740. Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Lleva un registro de los servicios médicos que recibes y compáralos con el estado de utilización que te envía el plan. Verifica los deducibles que pagaste y si hay servicios que no recibiste. Llámanos al 1-800-975-3102. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Wigmore, con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo con alimentos vivos. Participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Ahora con un 25% de descuento para residentes de Puerto Rico. Reserva en annwigmore.org o llama al 787-504-1329. Búscanos en las redes sociales. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Y si usted nos sintonizó un poco tarde, quiero decirles que tengo una maravillosa conversación con Alfredo Carrasquillo y con Michael Pagán Castañer de ACCO Advisory Group, que están trabajando ya, así, estamos aquí celebrando el cumpleaños, de hecho. Oye, debí traer un bizcochito, no sé por qué no se me ocurrió, ni una velita y toda esa cosa, pero bueno, pensemos que el bizcocho está aquí porque también somos capaces de imaginarlo. Y estamos celebrando esta gran empresa que ha estado durante 20 años sirviendo a las fundaciones sin fines de lucro y otras con fines de lucro en el área organizacional y que esos equipos de trabajo tengan la salud mental y tengan las herramientas, porque esto se trata de herramientas. Es una organización que brinda herramientas a seres humanos que trabajan juntos por un bien común, que eso es lo más importante. Y si alguien tenemos que tener saludable mentalmente es a la gente que trabaja por el bien común. Por eso había dicho en el segmento anterior que habláramos sobre liderazgo, qué realmente es, cuáles son los cambios en este momento y cuáles son las cosas importantes en las que ustedes están ayudando a estas personas para eso. Claro, pues mira, justamente al celebrar los 20 años te puedo decir que lo que nosotros encontrábamos en las prácticas de liderazgo hace 20 años es muy distinto a lo que encontramos ahora. Nosotros tenemos un privilegio inmenso y es que trabajamos con líderes exitosos, lideresas exitosas, son gente muy capaz que produce buenos resultados. Pero que ya lo tienen en el DNA, sí, porque son también gente hay líderes que nacen. No que no tienen retos, por supuesto que los tienen y por eso esto que toca a nuestra puerta, pero hace 20 años estaban muy convencidos de que el objetivo era conseguir que la gente hiciera las tareas necesarias para producir resultados. Y eso se podía hacer de una manera sana o se podía hacer a lo bestia, ¿verdad? Y por eso era que se decía que era la época del management by tantrum, ¿verdad? Que la gente pegaba 3 gritos en el pasillo, le daba una rabieta y la gente por miedo, por intimidación, hacía las cosas. 20 años después, eso se acabó, ¿verdad? Y hace 20 años encontramos líderes
convencidos de sí mismos, orgullosos, que entendían que sabían todo lo que había que hacer. Hoy, a pesar de que son gente igualmente exitosa, encontramos líderes que sufren mucho. ¿Y por qué sufren mucho? Porque lo que hacían ya no les sirve. Porque las nuevas generaciones y el nuevo escenario de trabajo no les produce los resultados con las fórmulas que en otra época eran ganadoras. Y yo lo sintetizo. Explícame bien eso. Claro, yo lo sintetizo en que les exige pasar de la intimidación a la inspiración. Ya hoy la gente no responde al miedo. Hoy la gente quiere ser inspirada, quiere ser motivada, quiere sentir que tú eres una figura que pueda admirar, que estás comprometido con cosas con las que ellos quieren comprometerse. ¿Y por qué sufren los líderes hoy? Sufren porque no son capaces de retener talento, la gente se les va, la gente siempre quiere más, la gente está buscando otras experiencias, la gente está buscando una buena experiencia de trabajo. Entonces, hace 20 años tal vez era posible uno decir, bueno, si le estamos pagando, la gente debería estar conforme con lo que recibe. Hoy, sin embargo, tú comenzabas citando a Hostos y la importancia del conocimiento de lo justo. Hoy ya es imprescindible que en las organizaciones cuidemos a la gente, porque si no la gente se va a ir. Por, entre otras cosas, razones demográficas. Hay menos gente y más demanda. Por lo tanto, la gente sabe que mañana renuncia y pasado mañana tiene trabajo en otro lugar. Y se pueden dar el lujo, lo cual es bueno, porque entonces exige que las empresas mejoren las condiciones de trabajo, de exigir más, de pedir más. Y eso le obliga a los líderes a cambiar su forma de organizar la cabeza, de gestionar, de liderar y de saber que si quieren retener el buen talento, tienen que cuidarlos. Y cuidarlos es trabajar en su desarrollo y cuidarlos es asegurar que tengan una experiencia valiosa, de modo que creen experiencias valiosas para la gente. Eso ha sido una transformación importante. ¿Cuál es tu visión de esto? Sí, no, totalmente. Yo creo que tradicionalmente hemos visto el liderazgo como un asunto de quién es el más que grita, ¿verdad? Y quién es el que más manda, ¿verdad? Sin embargo, las generaciones más jóvenes, sobre todo, buscamos inspiración, ¿verdad? Pero que eso no es ser líder en realidad. Sí, yo creo lo que acabas de describir. Sí, no, totalmente. Totalmente, totalmente. Eso ¿no? ser un mal jefe, además. Mal jefe, además. Y yo creo que eso, ¿verdad? El liderazgo es muchas cosas, pero es ante todo un proceso de influencia y de inspiración, ¿no? Más allá de atado a posiciones o a ciertas actitudes, ¿no? Yo creo que sobre todo muchas de las actitudes y destrezas que se valoran hoy son precisamente la capacidad de cuidar a tu gente, ¿verdad? Que su gente se sienta cuidada, protegida, querida, y eso es importante, sobre todo en el contexto de hoy que hay tanto, ¿verdad? Retos de retención de talento, de reclutamiento. Es un tema que obviamente es importante. Me hiciste recordar a mi hijo, que está en Nueva York y es un buen jefe, es un gran jefe. Y yo estoy realmente pero que muy orgullosa de cómo él cuida la gente que tiene a su cargo, cómo los cuida, cómo los protege, cómo los hace sentir bien. Y yo en ocasiones he estado allí, he conocido a estas personas y cuando veo, él dice, esta es mi mamá y ¡ay! Usted no sabe, señora, lo bueno que es ese hijo suyo. Y yo digo, como que no lo sé. Por supuesto que lo sé. Y eso hace una diferencia, porque entonces un líder a quien su gente quiere y admira produce gente más comprometida. Eso es lo que y yo gente digo. Más comprometida es más productiva. Gente más productiva satisface a la gente a la que sirve, genera mejores resultados, entonces gana todo el mundo, ¿no? Es la fórmula que los líderes están haciendo un esfuerzo mayor por comprender. Y eso es lo que a mí eso me parece tan lógico. Me parece que eso es como de sentido común, que yo no entiendo por qué tanta gente opera en la otra dirección. Sí, si recuerdas, apenas hace un siglo más o menos, las películas de Chaplin, por ejemplo, Tiempos Modernos, ¿no? Donde pensábamos que en verdad el que trabajaba en una fábrica no era un ser humano, era una pieza de la máquina, ¿no? Y que tenía que hacer tareas mecánicas y no quejarse, y no unionarse, y no exigir, ¿no? Y ni hablar de la esclavitud. Exacto, eso fue el otro día, nosotros somos herederos de eso pasó hace muy poco tiempo. Estamos hablando de que eso terminó en el siglo XIX, eso fue el otro día desde cierta perspectiva, ¿no? Así que la experiencia de un mundo laboral en el que la dimensión humana se cuide es muy reciente, ¿no? ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que en otros momentos, tan cerca como los años 70 del siglo pasado, el capitalismo entendía que estas cosas no había por qué cuidarlas, que la lógica era maximizar ganancias, producir resultados únicamente para los accionistas, pero ya hoy sabemos que si tú quieres de verdad producir resultados sostenibles
y que tu proyecto perdure, tienes que cuidar a un montón de públicos, no solo a tus accionistas. Y el primero es a tus empleados, a la gente que trabaja ahí, porque son los que a su vez van a cuidar el proyecto. Y cuéntenme la experiencia de ustedes imprimiendo esto en los equipos. ¿Ha sido fácil? ¿Hay mucha resistencia? Háblenme un poco de sus anécdotas y lo que tienen que contar sobre eso. Sí, no, claro. Yo creo que hay de todo, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera siempre ese proceso de uno darse cuenta de que estos asuntos son importantes y que de alguna forma pues promueven mayor productividad, que promueven la retención de talento, parecería como unos entendidos, ¿verdad? Muy comunes. Sin embargo, a veces puede ser un reto, ¿no? Porque de alguna manera no existe la conciencia, ¿verdad? De ese cuidado que es importante, ¿no? Pero yo creo que sí, sobre todo en tiempos recientes hay mucha apertura y necesidad, ¿verdad? Cada vez que recibimos alguna llamada de la directora de Recursos Humanos, de los gerentes, de los CEO, ¿no? Hay un interés cada vez mucho más presente de reconocimiento de que esto es un tema que es importante y que hay que atenderlo con prioridad, ¿verdad? Porque vemos resultados importantes, no tan solo en temas de retención, ¿verdad? De talento, sino que vemos en temas de productividad, de bienestar de los empleados, que cada vez es más importante, ¿no? Así que hacer ese cambio no necesariamente es fácil, pero sí, sin embargo, cada vez hay un interés mucho más creciente, ¿no? O sea que hay apertura. Hay apertura, hay que entender que estamos en un momento de cambio generacional y tú tienes una gente que creció y se educó, gente en el liderato de las empresas que creció y se educó en un mundo que ya no existe. Y por ejemplo, yo me reúno con algunos líderes o dueños de empresas para un trabajo de coaching con alguno de sus ejecutivos y me dice, cuando yo empecé, estas cosas de coaching no las había, uno tenía que aprender a golpe. Estas changuerías no existían. Pero yo, sin embargo, creo en estas cosas y lo que sea bueno para desarrollar a la gente es importante. O te encuentras fundadores de empresas que te dicen, en referencia a uno de sus hijos que es su sucesor, tú le tienes que decir a mi hijo que si quiere ser presidente esto no es un trabajo de 8 a 5, esto es un trabajo 24/7, aquí no hay descanso, así que... Y de repente el hijo le dice, no papá, yo te estoy demostrando a ti que yo puedo trabajar de 8 a 5 y producir resultados de excelencia y luego irme a correr bicicleta con mi hija y compartir con mis hijos, ¿no? Es decir, hay un cambio de forma de ver el mundo, de forma de ver el compromiso y eso pues obviamente en algunos casos genera resistencia, particularmente genera resistencia de la gente que ha sido más exitosa, porque quien ha fracasado tiene más apertura a tratar de hacer las cosas distintas, pero quien ha tenido éxito piensa que esa fórmula siempre le va a ayudar, ¿no? Entonces, pues el ajuste a tiempos nuevos a veces toma más esfuerzo, pero en la medida en que van viendo los resultados, cuando empiezan a ver su gente más comprometida, más entusiasmada, inmediatamente el ambiente de trabajo cambia, la gente está más contenta, se dan cuenta que por ese camino hay una ruta a seguir. No, y yo creo que sobre todo nosotros no tenemos mucha conciencia de que vamos a decir, sobre todo nosotros los baby boomers, hemos vivido 2 siglos. Y la diferencia entre el siglo pasado y este siglo nuevo, que apenas lo que lleva son 24 años, es un bebé de siglo, es un bebé. Los cambios han sido drásticos, enormes. Hay muchas cosas que es como asomarte a un abismo, ¿no? Y yo recuerdo mucho, siempre, porque me voló la cabeza, la biografía de Santiago Ramón y Cajal, que sencillamente este médico fue un hombre que vivió en 2 siglos con unas experiencias extraordinarias en momentos en que ocurrieron cambios importantes como invenciones, ¿no? Como el teléfono, la fotografía, qué sé yo, el microscopio, o sea, no sé, un sinnúmero de cosas que entre un lado y otro. Oye, y cuando esos cambios vienen de fuerte, como en el caso de nosotros con el asunto del internet y todo lo demás, todo el cambio tecnológico tan fuerte, tan aparatoso, de tanto impacto a lo que es conducta humana, a lo que es nuestra forma de ver las cosas y de vivir. Y como digo yo, no, si es que nosotros ya no vivimos aquí en este planeta, nosotros vivimos allá en el cloud. Ahí es donde nosotros realmente vivimos y yo creo que por eso estamos perdidos en esas nubes, ¿no? Realmente vivimos en las nubes y esos son retos bien importantes a la hora de hacer este tipo de cosas. Así que por eso me parece maravilloso que ustedes puedan ayudar a esas personas a hacer ajustes y a que logren entendimiento para trabajar entre todos, ¿no?
Claro. Así que el trabajo de las familias, el trabajo de equipo, cómo se trabaja eso, de eso hablamos en el próximo segmento. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Wigmore, con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo con alimentos vivos. Participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Ahora con un 25% de descuento para residentes de Puerto Rico. Reserva en annwigmore.org o llama al 787-504-1329. Búscanos en las redes sociales. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551. The Swear Corporation. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Wigmore, con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo con alimentos vivos. Participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Ahora con un 25% de descuento para residentes de Puerto Rico. Reserva en annwigmore.org o llama al 787-504-1329. Búscanos en las redes sociales. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo conversando con Alfredo Carrasquillo y Michael Pagán Castañer de ACCO Advisory Group. Y entonces, ¿cómo es la cosa en los negocios de familia? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Qué tipo de trabajo es necesario? Porque cuando yo me pongo a pensar en las familias, cuando viene la gerencia, el tipo de peleas que se pueden dar. Y a veces hasta los bienes se pierden porque la pelea es tan grande que nadie quiere ceder y se pierden los bienes, lo cual me parece absurdo. Pero así es alguna gente. Pues estoy loca porque ustedes me cuenten. Claro. Que me cuenten cuál es la realidad de Pues mira, es un mundo absolutamente fascinante, el de las empresas de familia, que dicho sea de paso, constituyen el porciento más grande de empresas privadas en el mundo entero, ¿no? La mayoría de las empresas son de capital privado, eso quiere decir que no cotizan en bolsa y no podemos comprar cualquiera de nosotros sino a sus acciones, sino que la mayoría del accionariado es de la familia misma, ¿no? Uh-huh. La mayoría de estas empresas no logran sobrevivir al paso de una generación a otra, pero nosotros tenemos en Puerto Rico empresas de más de 7, 8, 9 generaciones, ¿no? O sea que hay historias de éxito. Bueno, tan cerca como en este estudio tienes a B. Fernández y Hermanos, que es una empresa que tiene ya, yo creo que están ya en la generación 11, ¿no? Wow. Y tienes otra, es decir, desde esos 3 hermanos que llegaron a Puerto Rico de España y cómo han seguido pasando de generación en generación. El desafío de las empresas de familia es que no es únicamente el cuidar el negocio, es cuidar el negocio, es cuidar el patrimonio, es cuidar a la familia y ahora es cuidar los proyectos de vida de las nuevas generaciones. Porque hace 100 años
cuando mi abuelo decidió que él no iba a ser el responsable de las tierras de su papá, que él se iba a ir a estudiar medicina, eso fue un crimen, y no era concebible que un hijo no continuara lo que sus papás estaban haciendo. Hoy sabemos, se interrumpe, se corta. Hoy sabemos que pues, muchísimas empresas de familia terminan con liderato profesional no familiar, porque la familia quiere solo estar en la junta de accionistas y no estar en el día a día porque les interesa hacer otras cosas, ¿no? O porque no viven en Puerto Rico, ¿no? Así que en el caso de la empresa de familia, el trabajo que nosotros acompañamos es el trabajo de cuidar a la familia para que cuide el negocio, cuidar el negocio para que proteja el patrimonio, y cuidar los proyectos de las nuevas generaciones para que no importa lo que quieran hacer, sean accionistas responsables. Porque el objetivo de una empresa de familia es perdurar, es pasar de una generación a la otra. Eso implica cuidar los procesos de sucesión, que hay que escoger quién o quiénes van a estar a cargo del liderato empresarial. Hay que prepararles para esa responsabilidad. Hay un tema de transmisión de una ética de trabajo, de unos valores organizacionales. Es parte de ese cuidado que hay que tener. Si esas cosas no se hacen, si no se producen esos acuerdos, se generan entonces un montón de conflictos que desembocan en la destrucción, muchas veces, tristemente, tanto del negocio como de la familia. Eso pasa por transmitir una cultura de trabajo, de disciplina, para que se pueda cuidar lo que se ha construido, ¿no? Y es importantísimo, Delvis, porque son las empresas que generan riquezas y empleos en el país y que se van a mantener en el país, ¿no? En buena medida son las empresas, es el capital, es el empresariado local, es la gente que no importa qué va a continuar aquí, que cuando alguna empresa extranjera decide irse, son los que compran esos proyectos y los continúan, ¿no? Así que es vital para la prosperidad del país. Como en el caso mismo. De las farmacias Caridad, por ejemplo. Uno de los casos más recientes, por ejemplo, la venta, la decisión estratégica de CVS de que este no era un mercado en el que querían continuar dado su cambio de modelo de negocio, pues de repente hay capital local que decide darle continuidad a ese proyecto. Y como eso hay muchísimos otros ejemplos, ¿no? Eso me dejó a mí boquiabierta, que fue maravilloso que eso pudiera ocurrir. Y que también es una señal, ¿no? Es una señal para nuestro futuro. Yo creo que se está viendo que en realidad los puertorriqueños y las puertorriqueñas somos capaces. Se está demostrando capacidad, porque anteriormente obviamente eso no se alentaba y no se alienta. Lo que pasa es que los puertorriqueños y las puertorriqueñas han descubierto su poder, yo creo. Puertorriqueños y puertorriqueñas, y mencionamos el caso de Familias Caridad, también de inmigrantes que han hecho de Puerto Rico su proyecto de vida, ¿no? Gente que ha decidido que este es su lugar en el mundo y que aquí va a generar riqueza y que va a generar empleo. Y que vienen con esa actitud de que sencillamente yo sí puedo hacerlo, estoy en el lugar para hacerlo, nadie me va a decir que no lo puedo hacer, porque nosotros estamos viendo aquí que no es fácil tener un negocio en ninguna categoría. Aquí no se le hace fácil la vida al gestor puertorriqueño de ninguna empresa, al contrario, el proceso que tienen que pasar para emprender es realmente un viacrucis, diría yo, en muchas ocasiones. Y como yo estoy viendo que esta generación joven está operando con tanta creatividad, con tanta determinación, que realmente es un gusto. ¿Y tú qué tienes que decir? No, claro, totalmente. Yo creo que hay un tema, ¿verdad?, de darle rienda suelta a la creatividad, ¿verdad? Y todo lo que eso provoca, ¿verdad? Yo creo que es un tema importante. Lo vemos sobre todo con las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Que siempre hemos visto el tema, por ejemplo, de las diversidades de todo tipo, casi muchas veces como un tema de amenaza, ¿no? De algo de lo que hay que cuidarnos. Sin embargo, vemos como el tema de las diversidades generacionales, de género, de orientación sexual, etcétera, etcétera, son un motor creativo en los espacios. ¿Ustedes trabajan también atienden esto? Claro, totalmente. Sí, cuéntame yo creo que, de eso, por favor, cuéntame. El tema de la diversidad e inclusión, ¿verdad? Más allá de ser un tema que está trendy, ¿verdad? Es un tema que es importante, sobre todo en los momentos en el que vivimos, donde las compañías necesitan de alguna manera crear un compromiso genuino con las distintas poblaciones que atiende, y eso incluye la diversidad de sus empleados, ¿no? El tema de la diversidad no es para ciertas cosas o ciertos grupos, el tema de la diversidad nos habita a todos y todas, ¿no?
En ese sentido no escapamos de la diversidad. Entonces es importante cómo gestionamos y cuidamos el tema de la diversidad y cómo promovemos espacios donde se valora y se valore ese proceso, ¿verdad? Esa diversidad, ¿verdad? Porque la diversidad es muchas cosas, pero es ante todo una fortaleza, ¿verdad? La diversidad de perspectivas, la diversidad de experiencias, la diversidad de formas de mirar el mundo siempre le va a añadir mucho valor en el emprendimiento, pero también en el desarrollo organizacional, ¿no? Porque si de repente todos somos igualitos, somos clones todos, poco tenemos que aportar distinto en una organización, ¿no? Y en la medida que tenemos personas diversas, ¿verdad? Es importante porque siempre sirve como un motor creativo para la innovación y para gestionar las cosas de una manera distinta, ¿no? Entonces, de pronto, como yo gestionaría alguna cosa, Alfredo probablemente no lo había mirado desde esa perspectiva, ¿no? Y en ese sentido la diversidad es una fortaleza, es un regalo importante. Pero ¿y cuán abiertos son al respeto a la diversidad estos grupos con los cuales ustedes trabajan? ¿Cuál ha sido la experiencia? Hay de todo, y es un proceso en el que mucho liderato se va educando, pero se dan cuenta de que si no respetan la diversidad pierden talento, y se dan cuenta también de que en la medida en que permiten eso, justo eso que Michael decía, de que el choque de ideas produzca mayor innovación, mayor creatividad, y eso se traduce en mejor estrategia de negocios y en mejores resultados, su perspectiva cambia porque de repente ven el valor de esa diversidad, ¿no? Así que se han estado dando muchos procesos de transformación importantes, y en el caso de las empresas de familia siempre aparecen algunas generaciones más jóvenes que insisten en dos temas en particular: el de valorar la diversidad y asumir con seriedad los temas de sostenibilidad. Vamos viendo ahí un cambio interesante con la llegada de una nueva generación mucho más vocal. Sí, no, y yo creo que cuando hay apertura en la mente, cuando uno tiene... Mira, yo tengo a veces experiencias maravillosas en conversaciones con amigos que, por ejemplo, en estos días tuve una conversación maravillosa con un amigo. Habíamos visto una película y entonces me llama y me dice, bueno, yo la vi primero, él la vio después. Y entonces me llama y me dice, bueno, ya vi la película, vamos a hablar de la película. Y los dos tenemos una visión completamente distinta de la película. Y él me dice, Delvis, yo no estoy de acuerdo contigo en esto y esto. Y entonces yo le digo, chico, pero es que yo lo que veo es esto. Y entonces yo empiezo a mirar en la propia conversación, empiezo a mirar cómo yo me puedo abrir a esos argumentos de él para yo tener un entendimiento que no necesariamente me tiene que llevar a que yo cambie de opinión, pero que sí va a enriquecer lo que yo estoy pensando. Y tal vez en unos días, si yo sigo, es más, estoy pensando que hasta voy a volver a ver la película. Y entonces yo digo, eso es maravilloso, eso como ser humano te llena, el hecho de que tú puedas abrir, tú no tienes por qué enfrascarte todo el tiempo en que tú eres quien tiene la razón, porque cuando tú dices yo soy quien tengo la razón y no muestras apertura a otros argumentos, tú no estás ganando de ninguna manera. Tú estás perdiendo, y perdiendo en grande, porque no hay nada más bello que tú permitir que el otro te enriquezca. ¿No? ¿Ustedes no creen? Sí, no, totalmente. La diversidad es riqueza, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de nosotros y nosotras de alguna manera mira el mundo de una manera particular, ¿verdad? Y en la forma, ¿no?, que vamos integrando otras perspectivas, pues siempre se añade mucho valor, porque entonces una mirada del mundo como 360, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues siempre se le añade mucha riqueza. Uh-huh. Tengo que pausar. Regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Porque tu familia de Goya te complace, ya puedes encontrar en tu supermercado favorito el arroz Goya USA, el original, sembrado y cosechado en USA. Sí, ese mismo, el que tanto nos gusta está de vuelta, porque queda bien sueltecito, porque tiene menos granos partidos, por su sabroso olor y queda siempre en su punto, porque tú mereces lo mejor. Arroz Goya grano mediano, sembrado y cosechado en USA. Mercado favorito. Ahora... Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Wigmore, con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo con alimentos vivos. Participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Ahora con un 25% de descuento para residentes de Puerto Rico.
Reserva en annwigmore.org o llama al 787-504-1329. Búscanos en las redes sociales. Todas las mañanas te espera Línea Abierta por WIAC 740 de 9 a 10 de la mañana para que tú seas el protagonista con tus llamadas y disfrutes de buena música. Línea Abierta por WIAC 740. Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles Punto por Punto. De lunes a jueves a las 12 del mediodía, por aquí, por WIAC 740 San Juan, WISA en Isabela y WIAC en Cabo Rojo. Y en internet por www.wiac740.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, ya en la parte final de esta conversación con Alfredo Carrasquillo y Michael Pagán Castañer de ACCO Advisory Group. Tú ibas a decir algo, Alfredo. Ay, que ahorita cometí un error bárbaro y es que le adjudiqué a la nueva generación de una de las empresas de familia de Puerto Rico, B. Fernández y Hermanos, que mencionamos como ejemplo, que ya andaban por la generación 11, un disparate mayúsculo, está entrando al liderato de esa empresa la quinta generación, que es un logro inmenso cuando uno lo compara con la mayoría de las empresas, porque según los estudios a nivel global, apenas el 13% de las empresas logran sobrevivir al paso a una tercera generación, ¿verdad? Así que estamos hablando de que el tema de la sucesión de una generación a otra es uno de los grandes desafíos de las empresas, y ahora con el retiro de los baby boomers en Puerto Rico nos vamos moviendo a un relevo generacional importante en muchas organizaciones, y es un trabajo que nosotros acompañamos, el de preparar a los predecesores o a los fundadores para salir y preparar a los sucesores y las sucesoras para asumir el liderato. Y yo me imagino que, en cualquier equipo, pero también en los equipos de familia, hay una combinación de generaciones. Unos que son de esta presente generación y otros que van de salida, que son que somos los baby boomers. Correcto. ¿Cómo es dentro de estos procesos que ustedes están atendiendo, cómo es esa integración de las ideas? O sea, se comparten ideas, el nuevo respeta la experiencia del anterior, el anterior respeta el nuevo carácter que es tan distinto, diametralmente distinto, y las nuevas visiones. ¿Cómo ustedes ayudan a que todo eso se integre? Pues parte de lo que nosotros hacemos es acompañar y facilitar procesos de diálogo en la familia empresaria para que aprendan un modo de conversar que es distinto, porque no es lo mismo conversar de temas de familia en el hogar que conversar de temas de negocios en la empresa, donde también hay un tipo de jerarquía distinto, donde puedes tener tal vez personas que son todos accionistas, pero en los roles ejecutivos unos reportan a otros, ¿no? Y también lograr que una generación entienda que la nueva generación trae otras ideas, otras estrategias, otras formas de hacer negocio, y que en el momento que se da el relevo generacional hay que respetar y dar el espacio a que los nuevos manejen las cosas. Por ejemplo, hay un tema también de éticas de trabajo distintas, de acuerdo a la generación a la que la gente pertenece. Una forma muy reducida o sencilla de plantearlo es que los baby boomers, por ejemplo, vivían para trabajar. Los millennials y los centennials trabajan para vivir. Y eso implica una relación con el balance vida-trabajo distinto, con la efectividad de lo que hace es diferente. Y eso obviamente no siempre las generaciones mayores lo entienden. Y pueden pensar que hay generaciones más jóvenes que son más vaguitos y que no tienen el mismo compromiso, no tienen otro tipo de compromiso y se manifiesta de forma distinta. En la medida en que estas cosas se hablen, y la estructura, por ejemplo, del Consejo de Familia, que es ese espacio donde todas las generaciones activas en el negocio se reúnen con cierta regularidad para discutir los asuntos que para ellos son importantes, se convierte en el espacio para ir entendiéndose y mirándose y trabajando las cosas de un modo distinto. Y por supuesto, hay ocasiones en las que surgen conflictos que hay que gestionar, que hay que manejar, pero es vital para la continuidad del negocio, para la perdurabilidad, que
que esas conversaciones vayan dándose de forma madura. Empresas que los estén escuchando y que digan, caramba, yo debo entrar ahí, ¿qué tienen que hacer? Bueno, nos pueden contactar, por supuesto, a través de nuestra página web, aquaadvisorygroup.com, o comunicarse vía telefónica con nosotros para conversar y entender cuál es su necesidad y ver si hay algún modo en el que lo podemos apoyar. Nuestro teléfono es el 787-587-4368. 787-587-4368. Y con mucho gusto les podemos ayudar a entender algunos de estos desafíos. Y qué importante es para que las cosas cojan el rumbo, ¿no? Claro. Sí, y mira, sobre todo en las empresas de familia, tú no quieres que eso que la generación anterior construyó con tanto sudor, lágrimas y esfuerzo se haga saliagua. Tú quieres que esto perdure porque se construyó pensando en las generaciones venideras, ¿no? Y que esto sea algo que pueda perdurar y más que eso que pueda crecer, ¿no? Porque cuando ves estas generaciones subsiguientes, el orgullo que sienten por lo construido, por las generaciones anteriores, por el legado que se dejó, por la aportación al país, eso es maravilloso y es una forma muy linda de hacer país, ¿no? De construir país. Vamos a ver, me quedan unos minutos para ti. Sí, yo creo que bien planteado Alfredo, ¿no? Yo creo que uno de los retos más relevantes en el tema de las empresas de familia también es el tema que muy bien planteó, ¿no? Del tema de los proyectos personales, ¿verdad? Sobre todo en las generaciones más jóvenes. Ya no es tan solo el tema del patrimonio, no es tan solo el tema de la relación familiar que es tan relevante, pero también es cómo hago mi propio proyecto, ¿verdad? De repente me llega, soy parte de este proyecto compartido familiar, pero también tengo muchos intereses que pueden ser muy distintos. De repente quiero pintar, o quiero ser diseñador de modas, o quiero ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces un poco cómo se puede conciliar, ¿verdad? Conciliar mis proyectos personales también con el proyecto familiar, ¿no? Entonces un reto importante, pero que es relevante discutir para que de alguna forma pues se cuide también esa dimensión que es importante para cada uno de los componentes, ¿no? Tú sabes que yo siempre he escuchado, sabes que siempre aquí hay mucha, y hubo un gobernador que se basaba mucho en eso, que todo el mundo debía ir a la universidad. Y yo decía, ¿por qué todo el mundo tiene que ir a la universidad? Yo necesito un plomero, y el plomero realmente se educa y no necesita ir a la universidad por el tipo de cosa que hace, porque es un oficio y hay una diferencia entre el oficio y el estudio universitario, pero son igual. O sea, es lo mismo, lo que pasa es que para uno no necesitas tanta preparación y para lo otro sí necesitas preparación. Y a mí siempre me ha parecido muy mal que no tengamos ese respeto hacia lo que son los oficios y lo que son las profesiones de otra manera. Y entonces conozco de algunos casos de jóvenes que querían ser mecánicos, ebanistas, no sé qué, y los padres se oponían, ¿por qué no? Porque eso no está bien visto que un hijo mío, yo que soy una persona que he estudiado tanto, que un hijo mío sea un mecánico, eso no es posible. Y entonces conozco casos maravillosos de personas que los padres no los dejaron y sencillamente son personas que fueron a la universidad, estudiaron incluso maestría y doctorado y hoy en día son mecánicos o son ebanistas porque tuvieron esa valentía de decir, magnífico, ya complací a todos los que yo tenía que complacer, pero sencillamente ahora lo que quiero hacer es lo que va con mi vocación. Y en las empresas de familia se da otro fenómeno interesante, y es que tú tienes gente de los fundadores o de predecesores, gente de generaciones anteriores que ya están de salida, que ni siquiera fueron a la universidad, que no tuvieron estudios. Exacto. Y educaron a sus hijos o a sus nietos en las mejores universidades, y entonces lo que tienes es cierta impaciencia de las nuevas generaciones porque su papá o su abuelo no entiende cosas que ellos se educaron para entender. Ellos no las entenderán, pero fueron capaces de construir este imperio y fueron capaces de tener ahora, de darte el lujo de que tú puedas crear cosas porque tienes una chiringa bola. Seguro. Y ahí ustedes también llevan a ese entendimiento. Y parte del entendimiento que nosotros contribuimos a crear es que una generación comprenda a la otra, valore lo que cada uno aporta y la sabiduría que hay, no importa cuántos títulos tengas o si no los tienes, ¿no? Seguro, porque la inteligencia es una cosa que todos tenemos. Claro. Que todos tenemos y la manejamos. Mi abuela solo sabía escribir su nombre. Y, señores, les digo que era una mujer brillante. Claro. Brillante, capaz, con ideas maravillosas. O sea, bueno. Y la sabiduría no la produce la escolaridad. Exactamente, exactamente. Bueno, se me ha terminado el tiempo. Ha sido realmente un honor, yo diría. Un honor tenerles aquí y estoy
bien maravillada y feliz del trabajo que ustedes vienen haciendo hace 20 años. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y ya tú tienes ahí una nueva generación para cuando tú... Ahí está nuestro relevo. Allá tú tienes tu relevo, y eso me parece realmente maravilloso. Así que estoy más que agradecida. Espero que esta no sea la única vez porque tendremos que seguir conversando de muchas cosas más. Así que gracias por estar conmigo en la mañana de hoy. Amigos, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias a nuestra directora técnica Lou Rodríguez, que está ahí con nosotros día a día. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga. Hasta mañana.